todas y a todos, mi nombre es Rubén Rodríguez Puertas, soy profesor e investigador en el área de Sociología de la Universidad de Almería y hoy voy a presentar esta comunicación que se titula Procesos migratorios de españoles cualificados en Portugal, Chile y Alemania. Lo principal de esta investigación es conocer y explicar la manera en que los migrantes definen y redefinen sus subjetividades a lo largo de sus proyectos migratorios y de qué modo construyen su proceso de adaptación y de aculturación en estos tres contextos diferentes, en Portugal, en Chile y en Alemania. El perfil de los informantes, de las personas que participaron en las entrevistas y en los grupos de discusión de esta investigación, eran jóvenes de entre 25 y 35 años. Se escogió esta edad porque los datos de la estadística de variaciones residenciales del Instituto Nacional de Estadística de España nos indicaba que el mayor porcentaje de las migraciones o de la salida al exterior se producía en este tramo de edad. También se eligieron personas o jóvenes con la titulación universitaria ya finalizada, porque igualmente algunos barómetros de opinión, principalmente del Centro de Investigaciones Sociológicas, nos mostraban también que la predisposición a emigrar era mayor en jóvenes con titulación universitaria superior o titulación universitaria media. También se desestimó la profesión desempeñada en destino como variable principal, es decir, no buscábamos, por ejemplo, médicos que trabajaran como médicos en el exterior o arquitectos que trabajaran como arquitectos, sino que también podíamos buscar a gente que tuviera una titulación universitaria y se encontrara desempleada en el exterior con un trabajo no cualificado en el exterior o incluso trabajando en economía sumergida. Es decir, nos valía todo tipo de profesión en el exterior. ¿Por qué? Principalmente porque se estaba observando que la mayor parte de las investigaciones sobre la emigración cualificada se centran en una profesión. En este caso nosotros queríamos centrarnos simplemente en titulación universitaria, no en la profesión en el exterior. Por otro lado, también se tenía en cuenta que tuvieran al menos una experiencia migratoria en destino de al menos un año, ¿no? Para que hubieran tenido tiempo a sufrir esa desadaptación, digamos, ¿no? a la cultura española. Las técnicas que se eligieron para la producción y la obtención de los datos fueron entrevistas en profundidad y grupos de discusión. Pasamos a la contextualización. En primer lugar, la emigración española no es un fenómeno nuevo, ¿no? Pero ciertamente sí podemos ver cómo comienza a ser más llamativo, principalmente a partir de 2008, debido a la crisis financiera global. De tal manera que el saldo migratorio español siempre había sido positivo, porque somos un país que siempre ha registrado más inmigración que más salida al exterior, pero en 2011 ya esta tendencia comienza a cambiar, es decir, se producen en España más salidas que entradas. Por eso llama la atención, como podemos ver en esta gráfica, como entre 2010 y 2019 se incrementa muchísimo esta emigración de jóvenes. Aunque bueno, esta tabla nos está mostrando la migración general en España. Podemos ver también cómo esta migración decae en 2019 y 2020, pero debido principalmente a las restricciones por la pandemia del COVID-19. Vemos ya cómo en 2021, donde estas medidas ya son más laxas, estas medidas de movilidad o prácticamente inexistentes, vemos cómo esta migración comienza a subir de nuevo. Sobre esta migración, como ya decía antes al inicio de la presentación, vemos sobre esta migración, como ya decía antes al inicio de la presentación, vemos como los barómetros del CIE y barómetros del Real Instituto Elcano de 2012 y 2013, que fueron los años donde esta migración fue mayor, ya nos mostraban cómo los jóvenes que estaban dispuestos a emigrar tenían principalmente estudios universitarios. Si vemos el barómetro del CIE ante la pregunta ¿está usted dispuesto a emigrar? Vemos como las personas que no tienen estudios primarios o secundarios tienen una respuesta más baja, pero las tasas más altas de respuesta positiva son en estudios superiores y en estudios medio universitarios. Lo mismo pasa en el barómetro del Real Instituto Elcano, ¿no? Donde un 35% de los jóvenes con estudios primarios estaba dispuesto a emigrar, pero este porcentaje sube a un 65% en los jóvenes con estudios terciarios universitarios.
Aquí podemos ver cómo está haciendo la emigración europea. Aquí podemos ver cómo está haciendo la emigración europea en el último año. Hay que decir que en primer lugar, aunque no aparezca aquí, estaría Reino Unido, pero como ha salido de la Comunidad Europea no se ha tenido en cuenta en la gráfica. Con esta gráfica solo podemos mostrar también la importancia que tiene Alemania, ¿no? Siendo el segundo país de destino migratorio en Europa después de Francia. ¿Cómo está haciendo esta migración hacia Alemania? Vemos que la migración hacia Alemania es principalmente muy similar a la emigración general a España, ¿no? Se empieza a incrementar 2008-2009, una tendencia que crece, baja 2017-2018, digamos que la crisis económica comienza a mejorar, entre comillas, y vemos que cae en los años de la pandemia por COVID-19 y luego parece que coge otra vez o está cogiendo una tendencia creciente. La migración hacia Portugal, otro de los contextos que hemos investigado. Pues vemos que aquí es hacia el alza, pero con muchos ciclos, ¿no? Desde 2009 a 2013 crece, que es donde estamos ante esta crisis económica, crisis financiera global. Aquí tiene una tendencia que vuelve a crecer de 2013 a 2018. 2019 un pico alto, pero cae por las medidas de la COVID-19, las medidas ante la movilidad. Y vemos que comienza otra vez a crecer. Parece que otra vez vuelve a coger esa tendencia creciente. Migración, ¿cómo está haciendo la migración a Chile? Aquí vemos que también es muy parecida a la de Alemania y a la migración española en general, pero con unos picos mucho más altos de 2013 a 2017. Se registra una gran emigración que luego cae y en 2020 parece que 2021 vuelve a subir. Hay que decir que estos datos provienen de la estadística de variaciones residenciales y estamos cogiendo a españoles que tienen nacionalidad española, ¿vale? Para tratar de evitar a personas que están residiendo en España y no tienen nacionalidad española. ¿Cómo vamos a analizar o hemos analizado en las entrevistas la adaptación de los jóvenes cualificados españoles en estos tres contextos? Pues hemos seguido un modelo que se ha construido con estudios anteriores que se llama el modelo NECC de adaptación, porque habla de una adaptación nostálgica, conversa y cosmopolita. ¿En qué consiste la adaptación conversa? Pues cuando en destino la persona experimenta una mejora en el estatus socioeconómico, pues logra un empleo acorde o superior a su nivel de cualificación, es decir, a una persona que ha conseguido un éxito migratorio, es decir, está trabajando en el exterior en un puesto de trabajo bien remunerado, muy relacionado con lo suyo y altamente cualificado, ¿no? Normalmente son personas que suelen tener unos ingresos muy elevados. ¿Cómo se adaptan estas personas? Pues le dan mucha importancia al actual momento de la inmigración, porque es muy positivo, le dan mucha importancia al aquí ahora, a lo que está sucediendo. Mientras que paralelamente se comienza a renegar del allí antes. ¿Por qué ocurre esto? Esa manera de convertirse, es decir, quieres el momento que tienes ahora y reniegas lo anterior. Porque experimentas que tu país no te ha dado la oportunidad de tener un empleo cualificado en el lugar donde has nacido, junto a tu familia, a tus amigos, etc. Y sin embargo te lo está dando otro país. Entonces generan una subjetividad donde se sienten muy afectados por la cultura de destino y se identifican mucho con la misma. Esto, si hacemos un análisis más sociológico, es muy parecido a lo que se conoce como el síndrome del nuevo rico. Es decir, son personas que al tener un buen estatus socioeconómico es normal que sean muy bien aceptadas por la sociedad de destino, por las clases pudientes de esa sociedad. Y por eso tienen una adaptación más fácil y por eso también generan esa subjetividad conversa. La adaptación nostálgica es cuando existen fuertes obstáculos en el destino, es decir, tiene una difícil adaptación, por ejemplo, al clima, a la cultura de ese país, percibes que se te discrimina o que hay algunas actitudes negativas hacia los españoles en ese lugar, y esto lleva
a que la persona, al chocar con estas barreras, comience a tener nostalgia por lo que tenía en España, por su familia, por sus amigos, por su cultura. Por eso se llama adaptación nostálgica, ¿no? ¿Cómo se adaptan estos migrantes? Pues se protegen de estos obstáculos y de estas barreras creando grupos de iguales conformados por otros españoles, donde idealizan continuamente la sociedad de partida España, ¿no? Y el retorno. Constantemente son españoles que quedan entre ellos, ven películas españolas, llevan a cabo las fiestas españolas, las reterritorializan, las llevan al nuevo territorio y constantemente pues están, entre comillas, no contaminados de esa añoranza. Esto les lleva a un sentimiento de no sentirse aceptados en la nueva sociedad y constantemente van idealizando el retorno hacia España. Por último tenemos el migrante cosmopolita. Los migrantes cosmopolitas son aquellos que principalmente han pasado en el exterior mucho tiempo, entre 5, 6, 7 años mínimo. Entonces son personas que se han desadaptado a la cultura española. Son estas personas que cuando vuelven unos días a España para ver a la familia, etcétera, a los amigos, se sienten extranjeros en su propio país, porque ya no lo reconocen, ya no se reconocen en pequeños aspectos culturales. Piensan, por ejemplo, yo me encuentro en la entrevista gente que dice que en España se habla muy alto y yo estoy acostumbrado ahora que estoy en otro país, es verdad que no hablamos tan alto, la manera de conducir es distinta, hay cosas ya que las perciben diferentes. Entonces son jóvenes que han superado las barreras migratorias porque ya han pasado mucho tiempo en el exterior y se han desadaptado a España. Se produce de esta manera una adaptación entre dos mundos, España y la nueva sociedad. Son jóvenes que añoran España, pero no se sienten capaces de volver allí porque se han desadaptado. No les gusta, yo tampoco, entre comillas, o no se sienten a gusto en su lugar de nacimiento, el lugar donde han vivido siempre. Se adquiere entonces una identidad mundana, de carácter cosmopolita. Entonces se suelen identificar con personas que, como ellos, se encuentran también por otras partes del mundo. Son jóvenes que digamos que están entre el allí y el ahora y que también tienen una subjetividad más mundana, lo que les lleva a adaptarse fácilmente a diferentes países. Nos encontramos al entrevistar a jóvenes en Portugal. Hay que decir que las entrevistas en Portugal se han hecho recientemente, durante los meses de abril, mayo, junio de este año, y por eso todavía tenemos una idea aproximativa, y se han hecho sobre todo, se han hecho físicamente la mayoría en Portugal, en la zona de Faro y de Algarve, pero también se han hecho en Lisboa, ¿no? Y bueno, ¿qué nos encontramos? Pues principalmente que hay mucha migración de profesionales, principalmente personal sanitario e informático. ¿Y qué le ocurre a estos jóvenes cuando los entrevistas? Que piensan que su esfuerzo no es reconocido por su país. Dicen, pues somos médicos bien formados en España, o somos buenos informáticos. Sin embargo, en España hemos tenido contratos precarios. Bueno, los médicos actualmente están también manifestándose, ¿no?, por estos temas de recorte de personal, recorte de presupuesto, etcétera. Y sin embargo, Portugal, que es una zona mucho más pequeña, una región mucho más pequeña que España, acoge a muchísimos sanitarios españoles. Entonces esto le lleva en su mente a pensar, a tener un poco esa actitud conversa, ¿no? Mi país no es capaz de darme algo que me está dando una región tan cercana como Portugal. También hay que decir que son bien aceptados social y culturalmente, es decir, los portugueses tienen una buena concepción de los españoles cualificados, ¿no? Esto también ayuda a que la integración, la inserción sea más fácil. Y luego otro aspecto importante es que es muy fácil que estos jóvenes se hagan conversos porque, aunque tienen rabia de haber perdido su grupo de iguales, su grupo de amigos, no lo tienen tan lejos. Es decir, no sienten una lejanía como una persona que haya emigrado, por ejemplo, a Chile, ¿no? Donde son kilómetros y kilómetros de distancia. Aquí, sin embargo, al estar tan cerca, se eliminan esos efectos nostálgicos o dramáticos de echar de menos, ¿no?, a los espacios de confort que tenía en España, porque es fácil que puedas volver con más frecuencia.
vamos a poner un ejemplo de una entrevista en Portugal, ¿no? Dice, aquí la mayoría de los españoles que te encuentras son médicos, enfermeras, personal de rayos. De hecho, tenemos un colectivo de españoles profesionales de la salud. Te puedo decir que todos tenemos el mismo sentimiento con respecto a España, sobre todo por lo que viene sucediendo en los últimos años. Un maltrato de la sanidad, un despido de personal silencioso. El sistema sanitario en España está muriendo. Aquí en Portugal hay un sistema semipúblico y un sistema privado cada vez más fuerte. Y como en España hay más estudiantes de medicina, están siendo contratados por este sistema privado. Es triste que una región más pequeña esté ofreciendo más oportunidades a los sanitarios españoles. Volvemos este sentimiento que comentaba, ¿no? Es decir, me esfuerzo y al final tengo que ir a un territorio cercano y no entienden cómo no es capaz España de absorber esta cantidad de médicos, ¿no? ¿Cómo está haciendo esta adaptación en Alemania? En Alemania hay que decir que las entrevistas se hicieron entre 2019 y 2020 en una estancia que se hizo en Bochum y principalmente se entrevistaron a científicos. ¿Qué nos decían estos jóvenes científicos? Bueno, en primer lugar lo que encontramos es que mejora mucho el capital económico, social y simbólico de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque trabajan en Bochum, es un territorio, bueno, ocurre en Alemania en general, que invierte mucho en ciencia, ¿no? Tienen unas inversiones muy altas en ciencia. Entonces, son jóvenes que han trabajado en unos laboratorios muy prestigiosos y junto a investigadores prestigiosos. Entonces, esto hace que sus capitales económicos, social y simbólico aumenten. Bueno, el económico porque tienen mejores condiciones, mejores salarios que en España, aunque también es verdad que hay que destacar que el nivel de vida es más alto en Alemania, pero también lo que decía, tienen más contactos y también aumentan su capital simbólico. Son personas más importantes porque cuando hacen artículos, hacen papers con investigadores relevantes, eso está haciendo que esa persona que acaba de llegar a Alemania o está recién incorporada al mundo de la investigación comience a mejorar su capital simbólico, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aunque tengan esta mejora, adaptan una adaptación, una inserción nostálgica. ¿Por qué? Porque primero tienen un sentimiento de infravaloración laboral, porque aunque tengan mejores salarios y aumenten estos capitales, en las entrevistas comentan cómo se dan cuenta que a personas que contratan de otros lugares del mundo les pagan un poco más o les dan mejores contratos. También tienen un choque con la cultura del trabajo en Alemania. En las entrevistas pues hablamos mucho de que los alemanes o en el trabajo cuando están muy atentos a todo lo que ocurre, si hace algo más, corriendo se lo dicen al supervisor, no sé, la cultura, me comentaban que no es tan similar a lo que tienen en España, donde a lo mejor muchas veces pues hay más, cuando alguien comete un error, pues más que tratar de decírselo al jefe o la persona que está controlando el laboratorio, pues entre los compañeros tratan de solucionarlo. Todo esto lo digo siempre a raíz de los testimonios, ¿no? de estos jóvenes entrevistados. Y luego también hablan sobre todo de que hay falta de cultura y de ocio, menos sociabilidad y un clima adverso. Podemos decir que el clima es lo que crea lo anterior, ¿no? Al ser un clima más frío, más nublado, pues hay menos socio y menos cultura en el exterior. Y también nos hablan de que el carácter de las personas autóctonas de Alemania no es tan sociable como en España, ¿no? Vamos. Fragmentos de entrevista. Bochum tiene una gran demanda de científicos e investigadores, pero no solo de aquellos que ya se han formado y tienen una carrera postdoctoral, sino que también existe una gran demanda de estudiantes de máster y doctorado para que se formen y continúen su carrera científica en Alemania. Aquí en Bochum principalmente vienen muchos estudiantes e investigadores de España y de la India. Esta demanda se debe a que es una región que le da mucha importancia a la ciencia y a la investigación. Se notan los recursos de los laboratorios y la cantidad de gente que contratan. Yo, por ejemplo, en España trabajaba con 4 compañeros más y teníamos 2 ordenadores especiales para los experimentos. Sin embargo, aquí en la Universidad de Bochum estamos más de 10 investigadores de diferentes nacionalidades y cada uno cuenta con un ordenador personal con los programas necesarios para codificar los datos. En este aspecto se nota que Alemania es un paraíso para la ciencia y los científicos. Aquí lo que os comentaba, ¿no? De que mejora mucho el capital económico y el capital social, ¿no? Están en laboratorios que cuentan con muchos más recursos, por lo que es más fácil investigar y mejorar en el apartado de investigación. En Bochum no hay tanta oferta cultural. Yo cuando vivía en Granada o en Madrid, nos
decía otra persona entrevistada, no paraba. Siempre conocías a gente y había algo que hacer. Había teatro, cines, conciertos, exposiciones. Entonces salía de trabajar y siempre había algo que hacer. Aquí no. Aquí termino de trabajar a las 6 de la tarde y ya es de noche. Está todo cerrado. Tienes que cenar rápido y a casa. Aquí todo es más monótono y frío. A veces quedamos los amigos españoles que vivimos aquí y hacemos un maratón de cine español. Estas pequeñas cosas nos ayudan a escapar de la monotonía. Esto es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Crean grupos de iguales cuando perciben estas barreras de falta de sociabilidad, crean grupos de iguales con otros españoles donde se fomenta o se sigue idealizando un poco el país que se ha dejado. En conclusión, muchos entrevistados me decían discursos como este, ¿no? Mi idea es aprovechar el currículum que estoy haciendo durante estos años para tratar de volver a España. Es verdad que es difícil, pero durante este periodo de tiempo he podido contribuir en muchas publicaciones, acudir a congresos de prestigio y colaborar con investigadores muy relevantes de mi campo de estudio. Esto es un poco lo que estaba también comentando, ¿no? Mejora el capital social y quieren, y sobre todo el capital simbólico, quieren aprovechar esa mejora del capital simbólico para tratar de volver o de encontrar trabajo en España. ¿Cómo era la adaptación en Chile? En Chile quiere decir que las entrevistas se hicieron entre 2016 y 2017 con una beca de investigación en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y en este caso era parecido a Alemania, pero ahora explicaremos la diferencia. Es decir, también conseguían una mejora laboral muy importante, reconocimiento, prestigio, mejores condiciones laborales, etcétera, pero los jóvenes españoles, al estar socializados en un sistema de bienestar, entre comillas, pero socializados al fin y al cabo en un sistema de bienestar, tenían un choque muy importante con el sistema neoliberal existente en Chile. Entonces estos jóvenes, cuando ya veían que tenían un trabajo casi estable, les daba miedo esa estabilidad porque veían que no era Chile un lugar para quedarse o para formar familia, ¿no? Porque tanto la educación como la sanidad era privado, falta de ayudas sociales, extrema pobreza social, y esta situación del país es la que echaba un poco para atrás a estos españoles migrados. Bueno, la conclusión sobre todo es que hay que tener en cuenta aspectos a la hora de adaptarse o de insertarse en otra cultura, qué imagen tienen de los españoles en ese lugar, cómo es también la inserción del español en ese lugar, con un trabajo muy cualificado, poco cualificado, cómo es su estatus socioeconómico y también, y muy importante, cómo es el bienestar de esa persona en el exterior, porque hemos visto que tanto en Chile como en Alemania le da mucha importancia sobre todo al sistema de bienestar en Chile, y en Alemania a la falta de sociabilidad o la falta de ocio y de cultura debido también al clima adverso. Por lo tanto, estos son factores muy importantes a la hora de tener en cuenta la adaptación a otra cultura. Algunas publicaciones que ya se han hecho con estas investigaciones, con estas estancias. Por ejemplo, un estudio comparativo de los procesos de adaptación en jóvenes españoles migrados al Reino Unido y en Chile. Otro artículo sobre jóvenes españoles migrantes en Chile entre el crecimiento profesional y la ausencia del bienestar. Otro artículo también en Chile que viene a hablar, y es más reciente, de Nuestra vida no es aquí, migración y retorno de jóvenes a España. En este caso también hablamos sobre el retorno, cómo está haciendo el retorno, o se habla cómo está haciendo el retorno de estos españoles, y cómo se vuelven a readaptar a España. Y el último artículo que está pendiente de publicación es la emigración de científicos españoles a Bochum, una difícil adaptación y un retorno desincronizado. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.